Hay trenes que no parecen avanzar sobre raíles, sino desafiar el sentido común. Primero cruzan desiertos donde el horizonte no termina nunca. Después trepan por montañas donde el aire se vuelve escaso. Rozan el océano o atraviesan barrios donde la vida cotidiana pasa a centímetros de las ventanillas. Sin embargo, detrás de cada imagen sorprendente hay mucho más que vértigo. Hay ingeniería, memoria, necesidad y paisajes que obligaron al ser humano a buscar soluciones casi imposibles. En este documental viajaremos por rutas ferroviarias donde cada trayecto revela otra forma de mirar el mundo. Estación Liziba, China. La ciudad de Chongqing parece construida en varias capas, como si calles, puentes, torres y montañas urbanas hubieran aprendido a convivir en vertical. Entre esa complejidad aparece la estación Liziba, una de las imágenes más sorprendentes del transporte urbano contemporáneo. Un tren ligero que atraviesa el interior de un edificio residencial de 19 plantas. Desde la calle, el convoy parece entrar en la propia estructura antes de salir por el otro lado. Una escena que muchos viajeros asocian de inmediato con la ciencia ficción. Pero lo fascinante de Liziba no está solo en su impacto visual, sino en la lógica que la hizo posible dentro de una megaciudad, marcada por colinas, ríos, y una densidad urbana difícil de imaginar. Chongqing no podía resolver su movilidad copiando modelos planos de otras ciudades asiáticas. Su geografía obligó a diseñar soluciones de ingeniería civil capaces de adaptarse al relieve sin borrar por completo los barrios existentes. Por eso, la línea se integró en el edificio con sistemas de aislamiento acústico y reducción de vibraciones, pensados para que la vida residencial siguiera funcionando alrededor del paso del tren. Mientras los turistas levantan la cámara para grabar la escena, muchos vecinos la viven con absoluta normalidad. Liziba resume en pocos segundos la relación entre arquitectura contemporánea, movilidad masiva y planificación urbana en la China moderna. Ferrocarril Costeiro de Dawlish, Reino Unido. En la costa de Devon, el tren no avanza junto al paisaje, avanza dentro de él. El ferrocarril costero de Dawlish discurre pegado al Canal de la Mancha, con las vías encajadas entre el mar
el muro de contención y las fachadas tranquilas de una localidad que mira al agua desde hace generaciones. En los días serenos, el trayecto parece pensado para un documental de viajes acantilados. Rojizos playas estrechas. Reflejos sobre la espuma y vagones que cruzan la escena como una línea móvil sobre el litoral. Pero basta un temporal para que esa belleza cambie de carácter. Las olas trepan por el muro, saltan sobre la vía y envuelven el tren durante unos segundos, recordando que aquí la ingeniería civil convive con una costa viva, cambiante y nada decorativa. La importancia de Dawlish va mucho más allá de su valor escénico. Esta línea forma parte de una conexión esencial para el suroeste de Inglaterra, y por eso su protección es también una cuestión de movilidad regional, sostenibilidad e infraestructura ferroviaria. Tras los daños sufridos durante grandes temporales, se han reforzado muros, drenajes y defensas costeras para reducir el impacto del oleaje y la erosión marina. Cada mejora busca conservar una ruta histórica sin arrancarla de su entorno. En Dawlish, el viaje no habla solo de trenes. Habla de cómo una comunidad, una red ferroviaria y un paisaje costero aprenden a resistir juntos. Tren de Mauritania. Mauritania. Un hilo de acero atraviesa el Sahara mauritano con una lentitud casi mineral. El tren de Mauritania transporta hierro desde las minas de Suerat hasta el puerto atlántico de Nouadhibou, recorriendo una línea de unos 704 kilómetros entre desierto, viento y horizonte vacío. Sus convoyes pueden superar los 2 kilómetros de longitud, formando una serpiente oscura de vagones cargados de mineral que avanza entre dunas y llanuras pedregosas. No es un tren pensado para el confort ni para la postal turística. Su razón de existir es logística y profundamente ligada a la economía del país. La imagen más impactante llega cuando aparecen los viajeros que suben sobre los vagones abiertos, cubiertos por mantas turbantes y paciencia. Durante horas, el polvo de hierro se pega a la ropa, a la piel y al rostro, mientras el calor del día y el frío nocturno convierten el trayecto en una experiencia exigente. Aún así, para muchas comunidades aisladas, esta línea funciona como una conexión vital con la costa y con otras regiones del país. En términos de viajes de aventura, pocos recorridos son tan crudos y directos. Aquí no hay lujo ni teatralidad, solo arena, acero, mineral, y una geografía inmensa que reduce el mundo a lo esencial.
Tren a las nubes, Argentina. La altura empieza a sentirse antes de que el tren alcance las grandes cumbres. Desde la provincia de Salta el tren a las nubes avanza hacia uno de los paisajes más imponentes del noroeste argentino, atravesando quebradas laderas rojizas, cauces secos y planicies, donde el aire parece volverse más ligero a cada kilómetro. El recorrido se adentra en el altiplano andino, un territorio de luz intensa, horizontes abiertos y pueblos que han aprendido a vivir entre grandes distancias. Aquí el viaje no se mide solo en estaciones, sino en cambios de clima, de color y de respiración. La imagen más recordada aparece en el viaducto La Polvorilla, una estructura metálica situada a más de 400 metros sobre el nivel del mar. Cuando el tren la cruza lentamente, la sensación es la de avanzar suspendido sobre una inmensidad seca y silenciosa. Pero esta ruta no es únicamente una experiencia de turismo de aventura. También representa una de las grandes obras de ingeniería ferroviaria de Sudamérica. Túneles, zigzags, curvas, cerradas y soluciones diseñadas para vencer las pendientes de los Andes. En cada tramo, el tren a las nubes muestra hasta qué punto la movilidad de altura exige paciencia, precisión y respeto por la montaña. Ferrocarril del Himalaya de Darjeeling, India. En las colinas húmedas de Bengala Occidental, el ferrocarril del Himalaya de Darjeeling asciende sin prisa, como si cada curva necesitara conversar con la montaña antes de seguir adelante. Conocido como el tren de juguete, este ferrocarril de vía estrecha une las tierras bajas con Darjeeling, atravesando plantaciones de té bazares, laderas verdes y barrios donde la vida cotidiana ocurre a pocos pasos de los raíles. Su escala puede parecer modesta, pero su historia es inmensa. Construido a finales del siglo XIX, fue una respuesta de ingeniería a un terreno empinado lluvioso y lleno de cambios bruscos de altitud. Hoy forma parte del patrimonio ferroviario más valioso de India, y es una referencia clásica del turismo cultural en el Himalaya. Lo más singular de esta ruta no está solo en sus locomotoras, sus bucles o sus zigzags, sino en la cercanía con la gente. En varios tramos el tren avanza junto a la carretera, pasa frente a tiendas abiertas, cruza calles estrechas y comparte espacio con peatones, vendedores y casas de montaña. El silbato no interrumpe la vida local, parece formar parte de ella. Al fondo, cuando el cielo se abre, la presencia del Himalaya añade una dimensión casi ceremonial al viaje.
Entre aroma de té, vapor, fachadas coloniales y ritmo lento, Darjeeling demuestra que un ferrocarril puede ser mucho más que transporte. Puede ser memoria, patrimonio histórico y vínculo vivo entre comunidades. Gelmerbahn, Suiza. La primera sensación al subir a la Gelmerbahn no es velocidad sino exposición. El pequeño funicular abierto comienza a trepar por la ladera del Oberland Bernés, con una inclinación tan extrema que el valle queda de pronto frente al pasajero, no debajo. Con una pendiente máxima del 106%, esta línea es considerada uno de los funiculares abiertos para pasajeros más pronunciados de Europa, una rareza incluso dentro de Suiza, país acostumbrado a convertir montañas difíciles en rutas precisas. Su origen, sin embargo, no fue turístico. Nació como ferrocarril de servicio para las obras hidroeléctricas vinculadas al entorno del Gelmersee en la región del Grimsel. A medida que el vagón asciende, la montaña cambia de escala. Aparecen bosques húmedos, cascadas de deshielo, paredes de granito y una profundidad que obliga a mirar 2 veces antes de acostumbrarse. El trayecto dura pocos minutos, pero concentra una mezcla muy suiza de ingeniería civil, energía alpina y turismo de aventura. Al llegar arriba, el lago Gelmer aparece con aguas frías y tonos turquesa, rodeado por un paisaje de alta montaña. La Gelmerbahn no busca parecer una montaña rusa. Su fuerza está en algo más auténtico, mostrar cómo una infraestructura técnica terminó convertida en una de las experiencias ferroviarias más intensas de los Alpes. Ferrocarril de la Muerte, Tailandia y Myanmar. Hay rutas ferroviarias que se contemplan con admiración y otras que exigen silencio antes de ser narradas. El llamado Ferrocarril de la Muerte, construido durante la Segunda Guerra Mundial entre Tailandia y Myanmar, pertenece a esta segunda categoría. Su trazado fue levantado en condiciones extremadamente duras por prisioneros de guerra y trabajadores asiáticos forzados, por lo que cada puente, cada curva y cada tramo conservan una carga histórica que no puede tratarse como una simple atracción turística. En un documental de viajes, este lugar necesita una voz pausada, sobria y consciente de la memoria que atraviesa sus raíles. Uno de los puntos más conocidos se encuentra en Tam Krasai, donde el tren avanza despacio sobre pasarelas de madera, adosadas a la roca, con el río abajo y la vegetación tropical cerrándose sobre el valle. La imagen es poderosa,
Pero su fuerza no está en el vértigo, sino en el contraste entre belleza natural y recuerdo histórico. Hoy quienes recorren este tramo se acercan también a un espacio de patrimonio histórico y memoria colectiva. Más que hablar de aventura, esta línea invita a comprender cómo la ingeniería, cuando nace en circunstancias extremas, puede quedar unida para siempre a la dignidad humana y al deber de recordar. Calle del Tren de Hanoi, Vietnam. A pocos pasos del casco antiguo de Hanoi, una vía estrecha corta el barrio como una línea doméstica casi íntima, donde la ciudad respira pegada al metal. A ambos lados de los raíles se amontonan casas delgadas, pequeños balcones, fachadas, gastadas cafeterías diminutas y mesas que parecen colocadas demasiado cerca para cualquier visitante recién llegado. La famosa calle del tren no nació como atracción turística. Primero estuvo la infraestructura ferroviaria y después la vida urbana fue creciendo a su alrededor hasta formar uno de los espacios más singulares del sudeste asiático. Aquí el viaje no se observa desde una estación, sino desde una calle, donde la rutina y el ferrocarril comparten el mismo pasillo. Minutos antes de que llegue el convoy, el ritmo cambia sin necesidad de grandes avisos. Los comerciantes retiran sillas, los vecinos miran la hora, las cámaras se preparan y las fachadas parecen contener la respiración. Después, el tren atraviesa la calle con un estruendo metálico que hace vibrar puertas, ventanas y toldos. Apenas se aleja, todo vuelve a su sitio: café vietnamita, conversaciones, motocicletas y turistas sorprendidos por lo que acaban de ver. Más allá de la imagen viral, este lugar revela cómo muchas ciudades asiáticas han adaptado su vida cotidiana a una densidad extrema, donde movilidad, comercio local y turismo cultural conviven en apenas unos metros. Puente de Pamban, India. Entre Tamil Nadu y la isla sagrada de Rameswaram, el mar no es un fondo decorativo, es el verdadero protagonista del viaje. El histórico puente ferroviario de Pamban, inaugurado en 1914, cruzaba el estrecho con una estructura metálica muy cercana al nivel del agua, creando una de las escenas ferroviarias más reconocibles del sur de India. Desde las ventanillas, el Océano Índico parecía abrirse a ambos lados del tren, con barcas viento salino y una sensación extraña de avanzar casi sobre la superficie marina.
Durante décadas, este puente fue una conexión estratégica para peregrinos, comercio y vida cotidiana, en una región profundamente marcada por la espiritualidad y el mar. Su rasgo más célebre fue el tramo móvil central, diseñado para abrirse y permitir el paso de embarcaciones, una solución notable dentro de la ingeniería ferroviaria de principios del siglo XX. Con el tiempo, la corrosión, el ambiente marino y las nuevas necesidades de transporte llevaron a su sustitución por el nuevo puente de Pamban, concebido como el primer puente ferroviario marítimo de elevación vertical de India. Más que una simple obra de infraestructura, Pamban representa una continuidad patrimonio histórico, movilidad moderna y relación constante entre tecnología y paisaje costero. Ferrocarril suspendido de Wuppertal, Alemanha. Sobre el río Wupper, los trenes parecen deslizarse por una ciudad que decidió mirar hacia arriba para resolver sus problemas de espacio. El ferrocarril suspendido de Wuppertal, inaugurado en 1901, sigue siendo uno de los sistemas de transporte urbano más singulares de Europa. Sus vagones no circulan sobre raíles convencionales, sino colgados de una estructura metálica elevada que atraviesa el valle. Cruza calles, acompaña el curso del río y se integra en la vida diaria de la ciudad. Visto desde abajo, el conjunto conserva una estética industrial poderosa, casi futurista, aunque pertenece a los primeros años del siglo XX. La explicación está en la propia geografía de Wuppertal. La ciudad creció en un valle estrecho, marcado por fábricas, viviendas obreras y una intensa actividad industrial. Construir una línea tradicional habría ocupado un espacio que ya escaseaba, de modo que la solución fue elevar el transporte sobre el agua y las calles. Más de un siglo después, este sistema sigue funcionando como infraestructura práctica y como patrimonio histórico de la ingeniería alemana. Viajar en él permite observar antiguos barrios industriales, puentes, fachadas urbanas y fragmentos de una ciudad que convirtió una limitación física en una de sus señas de identidad. White Pass y Yukon Route, Estados Unidos y Canadá. La frontera entre Alaska y el Yukon no se atraviesa como una línea dibujada en el mapa, se siente como un cambio de mundo. El White Pass y Yukon Route
Nació a finales del siglo XIX en plena fiebre del oro del Klondike, cuando miles de buscadores intentaban alcanzar las regiones mineras, cruzando montañas nevadas, pasos duros y barrancos donde el clima imponía sus propias condiciones. Aquella urgencia dejó atrás una de las rutas ferroviarias más evocadoras del extremo norte de América, una línea de vía estrecha que todavía conserva el aire de aventura, esfuerzo y frontera histórica. El tren avanza entre puentes metálicos, túneles abiertos en la roca y curvas que se asoman a valles profundos con ríos glaciares brillando al fondo. A cada tramo, el paisaje parece recordar que aquí la ingeniería ferroviaria no nació para adornar el territorio, sino para abrirse paso en uno de los entornos más exigentes del continente. Bosques fríos, laderas cubiertas de nieve y montañas de perfiles afilados acompañan un recorrido donde el turismo cultural se mezcla con la memoria de los pioneros. El verdadero atractivo de White Pass está en esa sensación de cruzar una ruta que aún conserva el pulso áspero del norte. Viaducto de Landwasser, Suiza. Pocos lugares condensan la elegancia ferroviaria de los Alpes como el viaducto de Landwasser. De repente, entre abetos, roca gris y laderas del cantón de los Grisones, el tren sale de un túnel y entra directamente en un puente curvado de piedra, suspendido unos 65 metros sobre el valle. La escena dura poco, pero queda grabada con fuerza. Arcos precisos, montañas cerrándose alrededor, y una línea ferroviaria que parece haber sido dibujada con paciencia sobre el paisaje. Esta obra forma parte del ferrocarril Rético, una de las grandes joyas del patrimonio ferroviario suizo. Construido a comienzos del siglo XX, el viaducto no impresiona por exceso, sino por equilibrio. Sus 6 arcos de piedra resuelven un paso difícil con una naturalidad que explica muy bien la tradición de la ingeniería civil alpina. Adaptarse al terreno sin borrar su carácter. Alrededor los bosques, el río Landwasser y los túneles sucesivos convierten el trayecto en una experiencia donde infraestructura y geografía avanzan juntas. Para los viajeros, este tramo resume la esencia del turismo ferroviario en Suiza. Precisión técnica, paisaje de alta montaña y una sensación de calma difícil de encontrar en rutas más modernas. Aquí el tren no interrumpe los Alpes, los interpreta.
Ferrocarril Qinghai-Tibet, China. A esa altitud el paisaje ya no se mira, igual se respira de otra manera. El ferrocarril Qinghai-Tibet atraviesa una de las regiones más elevadas y remotas de Asia, uniendo Qinghai con la meseta tibetana a través de llanuras inmensas, lagos de altura, montañas desnudas y extensiones donde el horizonte parece no tener final. En muchos tramos el tren circula por encima de los 4.000 metros, en un territorio donde el aire es más fino y la presencia humana queda reducida frente a la escala de la geografía. Por eso, algunos vagones incorporan sistemas de oxígeno y medidas pensadas para hacer más llevadero el viaje en altura. La construcción de esta línea exigió soluciones técnicas muy poco habituales. Parte del trazado se levantó sobre estructuras especiales para proteger el permafrost, evitando que el calor asociado a la infraestructura alterara el suelo congelado. También se habilitaron pasos para fauna, pensados para reducir el impacto sobre animales de la meseta, como el antílope tibetano. Más allá de los datos de ingeniería, lo que impresiona es la sensación de atravesar un territorio donde la naturaleza dicta el ritmo. Este viaje combina movilidad de altura, sostenibilidad ambiental y una de las experiencias ferroviarias más extremas del mundo contemporáneo. Ferrocarril Central Andino, Perú. Desde la costa peruana hasta las alturas de la cordillera, el Ferrocarril Central Andino parece contar la historia de un país que tuvo que negociar con la montaña para poder comunicarse. La línea parte del entorno de Lima y asciende hacia el interior, atravesando valles secos, quebradas profundas, túneles estrechos y laderas donde cada curva revela la dificultad de construir en los Andes. Durante décadas, esta ruta fue esencial para conectar la capital con zonas mineras y centros productivos del interior, de modo que su valor no pertenece solo al turismo ferroviario. Forma parte de la historia económica, logística e industrial del Perú. La verdadera fuerza del recorrido está en sus soluciones técnicas. Para superar desniveles extremos, el tren utiliza zigzags, puentes metálicos, túneles excavados en roca y tramos donde la vía parece apoyarse con esfuerzo sobre la montaña. Desde la ventanilla, el paisaje cambia con una claridad casi geográfica. Primero el valle árido, después las paredes cerradas más arriba. El aire frío y la sensación de altura. Esta línea demuestra cómo la ingeniería civil puede adaptarse a un territorio inmenso, sin perder su función original, mover personas, minerales y comercio a través de una cordillera que nunca pone las cosas fáciles.
Ferrocarril del Monte Pilatus, Suiza. Subir al Monte Pilatus por ferrocarril no se parece a tomar un tren común, se parece más a ver cómo una máquina aprende a escalar. Desde Alp-Nagstad, en Suiza central, esta línea de cremallera asciende hacia las alturas del macizo de Pilatus, con pendientes que alcanzan casi el 48%, una cifra que explica por qué se la considera una de las rutas ferroviarias de cremallera más empinadas del mundo. Los vagones adaptados a esa inclinación extrema avanzan con un ritmo firme y controlado, mientras el paisaje se inclina alrededor, como si la montaña dictara sus propias reglas. La experiencia combina turismo de montaña e ingeniería alpina, y esa precisión suiza que convierte el acceso a lugares difíciles en un recorrido ordenado y seguro. A medida que el tren gana altura, el lago de Lucerna queda cada vez más abajo, las praderas dan paso a paredes rocosas, y los miradores naturales abren una vista amplia sobre Suiza central. Lo interesante del Pilatus no está solo en la pendiente, sino en la forma en que la infraestructura se integra en el entorno. Esta ruta representa una idea muy clara de turismo sostenible, acercar al viajero a la alta montaña sin romper el equilibrio del paisaje alpino. Tren de la colina de Matheran, India. Cerca de Mumbai, la subida hacia Matheran conserva el ritmo de otro tiempo. Este pequeño tren de vía estrecha asciende lentamente desde la llanura hacia una estación de montaña rodeada de bosques, curvas cerradas y miradores abiertos sobre los valles de Maharashtra. No busca impresionar por velocidad ni por tamaño. Su encanto está precisamente en la escala reducida, en el sonido pausado de las ruedas y en esa sensación de escapar poco a poco del calor urbano. Durante el recorrido, el paisaje cambia sin brusquedad. Desaparece la densidad de la ciudad. Aparecen laderas verdes y el aire adquiere un carácter más fresco y tranquilo. El valor de esta línea también está ligado a la identidad ambiental de Matheran, conocida por sus restricciones al tráfico motorizado en el área principal. En ese contexto, el tren funciona como una conexión suave entre la vida de la llanura y un entorno de montaña más sensible. Sus pequeñas estaciones, sus tramos lentos y sus curvas entre árboles permiten observar el territorio sin prisa, algo cada vez menos frecuente en los viajes modernos. Más que una ruta monumental, el tren de la colina de Matheran representa turismo histórico, movilidad sostenible y una forma delicada de mantener viva la relación entre paisaje, memoria y vida local.
Ferrocarril Transiberiano, Rusia. Pocas líneas ferroviarias convierten la distancia en una experiencia tan física como el Transiberiano. Desde Moscú hasta Vladivostok, esta ruta atraviesa miles de kilómetros de territorio ruso, enlazando la parte europea del país con el lejano oriente a través de bosques de taiga, ríos enormes, ciudades industriales, llanuras heladas y estaciones donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Su importancia no se entiende solo por la longitud del recorrido, sino por la manera en que ayudó a conectar un país de dimensiones casi continentales. En el Transiberiano, el tren no cruza simplemente un paisaje, cruza una idea de inmensidad. Durante días, la ventanilla se convierte en una pantalla lenta. Aparecen pueblos cubiertos de nieve, andenes solitarios, bosques que parecen no acabar nunca, y en algunos tramos la presencia monumental del lago Baikal, una de las grandes joyas naturales de Siberia. Esta ruta sigue teniendo valor para el turismo ferroviario, pero también para la logística, la economía y la identidad histórica rusa. Dentro de un documental de viajes aporta una escala difícil de igualar. No busca el impacto rápido, sino la acumulación de kilómetros, silencios y horizontes. El Transiberiano recuerda que algunos viajes no se miden por la llegada, sino por todo lo que el mundo revela mientras avanza lentamente. Tren de Bambú, Camboya. Una plataforma de bambú, 4 ruedas metálicas y un pequeño motor bastaron para crear uno de los transportes más ingeniosos del sudeste asiático. El tren de bambú de Battambang no nació como atracción, sino como una respuesta práctica a las necesidades de las comunidades rurales del noroeste de Camboya. Durante años estas plataformas ligeras aprovecharon antiguas vías ferroviarias para mover personas, productos agrícolas y pequeñas mercancías entre pueblos donde las opciones de transporte eran limitadas. Su sencillez es precisamente lo que lo hace tan especial. No hay vagones cerrados ni estaciones elegantes, solo adaptación local, madera, metal y camino compartido. La escena más característica ocurre cuando dos plataformas se encuentran de frente sobre la misma vía. Como el carril es único, una de ellas se desmonta en cuestión de minutos, se aparta a un lado y vuelve a montarse después del cruce. Ese gesto rápido y casi cotidiano resume una forma de movilidad nacida de la necesidad y del conocimiento práctico del territorio.
Hoy, el tren de bambú atrae a viajeros interesados en el turismo cultural, pero su valor no debe reducirse a una curiosidad visual. Representa una pequeña lección de sostenibilidad, ingenio comunitario y uso flexible de una infraestructura ferroviaria que parecía condenada al abandono. Argo Parahyangan, Indonesia. Yakarta queda atrás entre edificios, tráfico y humedad urbana, y poco a poco el tren empieza a entrar en otra Java. El Argo Parahyangan une la capital Indonesia con Bandung, atravesando una ruta donde el paisaje cambia con una rapidez sorprendente de la densidad metropolitana. Se pasa a valles verdes, laderas, cultivadas, montañas volcánicas y pueblos que aparecen entre la vegetación de Java Occidental. Uno de los momentos más reconocibles llega al cruzar grandes puentes ferroviarios como el de Sikurutuk, donde la vía parece flotar sobre el valle mientras el tren avanza entre niebla metal y selva tropical. Esta línea no es solo una ruta escénica para viajeros. También forma parte de la conectividad regional de Java, una de las islas más pobladas del planeta y un territorio donde la movilidad resulta esencial para la economía cotidiana. El Argo Parahyangan enlaza dos centros urbanos importantes, pero durante el trayecto permite observar algo más profundo: la relación entre urbanización, agricultura, relieve volcánico e infraestructura ferroviaria. Para un documental de viajes, su valor está en ese contraste continuo. Separación clara entre ciudad y naturaleza. Muestra cómo Indonesia respira entre ambas, con estaciones activas, campos húmedos y montañas que acompañan el recorrido. Nariz del Diablo, Ecuador. La montaña parece cerrar el paso antes de que el tren encuentre su camino. En el sur de Ecuador, la Nariz del Diablo desciende por una ladera abrupta, donde los Andes caen hacia el valle del río Chanchan, con una verticalidad casi intimidante. Desde ciertos puntos, la vía parece más una línea tallada con paciencia sobre la roca que una ruta ferroviaria convencional. Durante mucho tiempo, este tramo fue considerado una de las grandes proezas de la ingeniería ferroviaria sudamericana, no solo por la dureza del terreno, sino por el esfuerzo que supuso construir infraestructura de montaña en una región aislada y difícil de comunicar. El momento más singular llega con las maniobras en zigzag. En lugar de bajar de forma directa, el tren avanza, se detiene.
Retrocede y vuelve a cambiar de dirección para perder altitud poco a poco, como si negociara cada metro con la pendiente. Alrededor las nubes se deslizan entre los relieves andinos, el sonido metálico rebota contra las paredes de roca, y los pueblos serranos recuerdan la antigua importancia de esta conexión. La Nariz del Diablo no es solo una ruta de turismo ferroviario, es memoria andina, ingeniería civil y una demostración de cómo el ferrocarril abrió caminos donde la geografía parecía negarlos. Ferrocarril escénico de Kuranda, Australia. La selva tropical de Queensland no deja mucho espacio para líneas rectas. El ferrocarril escénico de Kuranda asciende desde Cairns hacia la meseta de Atherton, siguiendo una ruta que se interna entre vegetación húmeda. Túneles, laderas empinadas y curvas abiertas sobre el desfiladero de Barron. A primera vista, el trayecto puede parecer una experiencia tranquila, pensada para observar el paisaje desde la ventanilla. Sin embargo, detrás de esa calma hay una obra ferroviaria levantada en un entorno difícil, donde la lluvia, la roca y la densidad del bosque obligaron a construir con paciencia y adaptación constante al relieve. Uno de los momentos más recordados llega cerca de Barron Falls, cuando el agua cae entre paredes verdes, y el tren se aproxima a un escenario que parece respirar humedad, luz y movimiento. Para un documental de viajes en 4K, esta ruta funciona con especial fuerza porque combina ingeniería histórica, ecoturismo y patrimonio natural. El recorrido permite ver cómo la ciudad costera queda atrás, cómo la espesura tropical gana presencia y cómo los puentes revelan la escala del valle. Más que una simple excursión escénica, el Kuranda Scenic Railway muestra una forma de viajar donde naturaleza, memoria ferroviaria y turismo cultural avanzan sobre los mismos raíles. Ferrocarril de la presa Pasak, Chonlasit, Tailandia. Una vía recta sobre Mat Nuok Rong no basta para convertir un trayecto sencillo en una imagen difícil de olvidar. En Tailandia Central, el ferrocarril que cruza el entorno de la presa Pasak Chonlasit se ha ganado el apodo de tren flotante, porque durante ciertos periodos del año, los vagones parecen deslizarse entre dos láminas de agua. La línea avanza sobre terraplenes y puentes bajos que atraviesan el embalse, creando una perspectiva limpia horizontal,
y muy distinta a las rutas ferroviarias de montaña. Cuando el nivel del agua está alto, el paisaje se abre alrededor del tren, como si el horizonte hubiera quedado reducido a cielo, reflejos y movimiento. Pero esta escena no existe solo para la cámara. La presa Pasak-Chon-La-Sit forma parte de una infraestructura hidráulica clave para la gestión del agua, el riego agrícola y el control de inundaciones en la región. Por eso, el recorrido permite hablar también de ingeniería civil, sostenibilidad y relación entre transporte y territorio. Para el viajero, el atractivo está en su aparente simplicidad, un tren común cruzando un paisaje de agua inmensa. Para un documental de viajes, esa claridad visual funciona muy bien, porque muestra cómo una obra práctica puede terminar creando una experiencia ferroviaria casi poética. Cumbres y Toltec, Scenic Railroad, Estados Unidos. El silbato de una locomotora de vapor cambia la manera de mirar el paisaje. Entre Colorado y Nuevo México, el Cumbres y Toltec Scenic Railroad mantiene vivo el recuerdo de una época en la que el tren abría caminos hacia el oeste estadounidense. La línea de vía estrecha fue construida originalmente para transportar minerales, mercancías y comunidades aisladas, pero hoy funciona como una de las grandes experiencias de patrimonio ferroviario de Estados Unidos. Sus locomotoras avanzan entre bosques, praderas, pasos de montaña y cañones donde el humo se queda suspendido unos segundos antes de perderse en el aire frío. Uno de los tramos más intensos aparece cerca del desfiladero de Toltec, donde la vía se ajusta al terreno con curvas estrechas y vistas abiertas sobre una geografía abrupta. Aquí el viaje no se mide por rapidez, sino por atmósfera. El golpe de las ruedas, el vapor, las estaciones antiguas y la sensación de atravesar un territorio marcado por la historia minera. Para un documental de viajes, esta ruta ofrece una mezcla poderosa de ingeniería del siglo XIX, paisaje de frontera y turismo cultural. No es solo una excursión escénica, es una forma de entrar, aunque sea por unas horas, en la memoria ferroviaria del oeste norteamericano. Ferrocarril de la Reunificación, Vietnam. Una vía que recorre Vietnam de norte a sur puede parecer a simple vista una línea de transporte, pero el Ferrocarril de la Reunificación es también una línea de memoria. Entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, el tren atraviesa campos de arroz, ciudades activas, estaciones costeras, montañas húmedas y pueblos donde la vida cotidiana se asoma al paso de los vagones.
Su valor va mucho más allá de los kilómetros. Después de una etapa de división, esta ruta volvió a unir territorios, familias, economías y formas distintas de entender el país. Por eso cada tramo conserva una carga simbólica que lo convierte en una de las grandes rutas ferroviarias de Asia. Uno de sus momentos más hermosos llega cerca del paso de Haiban, donde la vía se desliza entre laderas verdes y vistas abiertas hacia el mar. Desde la ventanilla, el viajero ve bahías, acantilados, aldeas pesqueras y curvas que avanzan con calma entre roca y agua. Como cierre documental, esta ruta tiene una fuerza especial porque reúne paisaje, identidad nacional y turismo cultural sin necesidad de exagerar. El viaje termina dejando una idea sencilla y profunda. A veces, un tren no solo conecta estaciones, también ayuda a comprender cómo un país reconstruye su propio camino.